Oremos, hermanos. Padre, nos acercamos nuevamente a ti en oración, confiados únicamente en el Señor Jesucristo y en su obra mediadora en nuestro lugar, en favor nuestro. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de exponernos nuevamente tu palabra. Y confiamos, Señor, que lo que escucharemos es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de la verdad, que seamos consolados, que seamos fortalecidos, que seamos edificados por ella, que seamos exhortados, que seamos corregidos en lo que haya que ser corregido. Porque lo que queremos, Señor, es el bien de nuestras iglesias, esas iglesias que pastoreamos. Porque sabemos que nosotros como iglesias vivimos para que Cristo, nuestra cabeza, sea glorificado. Oh Padre, ayúdanos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a tener corazones receptivos. Que seamos realmente humildes y podamos escuchar tu palabra como lo que es. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, quiero llevarlos a la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos. Realmente es un gran gozo estar aquí con ustedes y participar de esta conferencia. Es el segundo año que se lleva a cabo y es realmente un gozo lo que el Señor ha puesto en el corazón tanto de el pastor Jaime y el pastor Tom en esto, en lo que están haciendo aquí es realmente una obra del Señor y damos gracias y hemos estado orando por esta conferencia. El tema que me ha tocado es el evangelismo bíblico y yo le he subtitulado así: la proclamación de un mensaje cristocéntrico. Y quiero que leamos entonces la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 16, para tener un entendimiento de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La buena salud de una iglesia no solo depende de que la iglesia tenga o luche por tener una predicación bíblica, no solo depende de tener una teología o un entendimiento bíblico de las doctrinas ahí establecidas, sino que además la buena salud espiritual de una iglesia
depende de tener un entendimiento claro del Evangelio y un entendimiento y una práctica bíblica del evangelismo. Nuestros tiempos se caracterizan por la globalización. Los medios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, los medios tecnológicos, la internet, las computadoras, los medios de comunicación hablada, escrita, han acercado al mundo cada vez más. Y esos medios han sido usados por el cristianismo profesante para promover el evangelio, para evangelizar al mundo. Se promueven maratónicas, cruzadas evangelísticas con ese fin. Pero a pesar de todos esos avances, a pesar de toda esa globalización, los estudios acerca del cristianismo continúan siendo devastadores. Un estudio de la agencia estadística del grupo Barna en el 2011 mostró que 3 de cada 5 jóvenes que profesan ser cristianos en los Estados Unidos, o sea, el 59% de los jóvenes en Estados Unidos, se desconecta permanentemente de la iglesia después de los 15 años de edad. Cientos de miles de personas alrededor del mundo, incluyendo miles de personas en nuestro país, son alcanzadas de una u otra manera por el Evangelio. Esas personas alcanzadas por el Evangelio llegan a una iglesia, están ahí por un tiempo y de pronto se van para nunca más volver. En Estados Unidos los sociólogos han estado estudiando este suceso desde hace muchos años. Una socióloga llamada Kenda Creasy escribió un libro detallando ese problema entre los jóvenes y adolescentes en Estados Unidos, en un libro que se llama Almost Christian o Casi Cristiano. Y ella dice, los sociólogos pintan a los cristianos americanos como gente inquieta que viene a la iglesia por la misma razón por la que la gente iba antes a las cafeterías. Para que alguien nos sirva, que conozca nuestros nombres, para llenar una banca que nos recuerde a casa y nos haga sentir amados, aun cuando nos juega un número a nuestro colesterol. Es decir, lo que esta socióloga estaba diciendo es que muchos de los adolescentes y jóvenes que profesan fe en los Estados Unidos van a la iglesia por pura costumbre. ¿Cómo ir a una cafetería? Ahí la gente me conoce, me saluda, me sirve y me siento bien. Christian Smith, otro sociólogo de los Estados Unidos, estudiando ese mismo grupo etario entre los cristianos que profesan fe, o entre los jóvenes que profesan fe, concluyó lo siguiente de este grupo. Pero podemos decir aquí que hemos llegado con confianza a creer que una parte importante del cristianismo en Estados Unidos es en realidad tenuamente cristiano en algún sentido, pero en su gran mayoría se ha transformado en el primosegundo bastardo del cristianismo. ¿Cuál es este? El deísmo moralístico terapéutico cristiano. Así le puso este sociólogo a lo que estaba sucediendo entre los jóvenes, lo que estaban abrazando los jóvenes cristianos en los Estados Unidos. El deísmo moralístico terapéutico cristiano. Es decir, dice este Smith, este sociólogo, el cristianismo ortodoxo ha sido suplantado por el lenguaje de la alegría, de ser bueno y de un regalo celestial ganado por nuestros méritos. Aunque la mayoría de los adolescentes, jóvenes adultos en Estados Unidos que profesan fe, según este estudio, es que el mensaje de Dios para los hombres es que si uno es bueno, lo suficientemente bueno, va a ganar el cielo. Entre los evangélicos. Pero eso es lo mismo que podemos escuchar en nuestras iglesias. Yo me pregunto si ustedes, pastores, le han preguntado a los jóvenes en sus iglesias, ¿qué es el evangelio? ¿Puede usted articular el evangelio? Y les apuesto que se van a sorprender de sus respuestas. Muchos de ellos están creyendo un deísmo moralístico terapéutico cristiano. En el 2003, 2 teólogos bautistas hicieron un análisis de las famosas cruzadas evangelísticas de Billy Graham. En sus conclusiones ellos dijeron esto: la triste verdad es que los mensajes de Graham convierten a un porcentaje extremadamente pequeño de personas que no se consideraban a sí mismas cristianos antes de escucharlo predicar. Este estudio de todas las jornadas evangelísticas de Billy Graham, estos 2 bautistas dijeron,
convertían a muy pequeño número de las personas que llegaban a escucharlo, que antes no profesaban ser cristianos. ¿Y cómo lo supieron ellos? ¿Cómo supieron ellos que muy poca cantidad de todos esos miles de personas que llegaban a escucharlo eran convertidos? Ellos dijeron esto en su reporte: porque casi nadie es añadido a las iglesias. El mismo Graham afirmó en una entrevista diciendo que según las estadísticas de su propia fundación, la Fundación Billy Graham, menos de un 5% de las personas que levantaban sus manos y pasaban al frente en sus cruzadas eran realmente convertidos. Menos del 5%. ¿Cuál es el problema? El grave problema es nuestro entendimiento del Evangelio y por ende de nuestro evangelismo. La realidad, hermanos, es que el evangelismo en nuestros tiempos está causándole un daño terrible a la iglesia. Y esto, creo yo, por 3 razones básicas. Primero, la gran ignorancia doctrinal que existe entre los que profesan fe. Segundo, por la metodología inadecuada a la hora de evangelizar. Y tercero, por la apatía que domina a muchos cristianos. Lo primero que debemos comprender es que gran parte del cristianismo profesante ignora la doctrina bíblica, ignoran la Biblia, no entienden cuál es la narrativa bíblica, cuál es ese único mensaje que va de Génesis a Apocalipsis. No la saben. Ignoran muchas veces, como les dije, el mismo mensaje que dicen creer, el Evangelio. Por otro lado, otro de sus errores es su metodología. Su manera de evangelizar está equivocada. En lugar de hacerlo de una manera bíblica, buscan o manipular las emociones o piensan que contar el testimonio suyo personal de una persona, eso es evangelizar. El punto es que una persona haga una decisión por Cristo. Eso es lo que se le ha enseñado a muchos cristianos. Haga todo lo que tenga que hacer para que esa persona a la que usted le habla haga una decisión por Cristo. Es por ello que el 59% de los jóvenes en Estados Unidos, según el grupo Barna, salen de la iglesia para nunca más volver. Ahora, el Nuevo Testamento, como vamos a ver en un momento, nos presenta algo muy distinto. La iglesia primitiva tenía una teología que determinaba su evangelio y por lo tanto que determinaba también su evangelismo. La iglesia del Nuevo Testamento tenía un concepto de Dios muy claro, tenía un concepto de Dios, del hombre, muy claro, un concepto de la salvación, un concepto del pecado, un concepto de la obra de Cristo que definía su manera de evangelizar. Entonces cabe la pregunta: ¿por qué las iglesias del Nuevo Testamento son tan diferentes a muchas iglesias en nuestro país? ¿Por qué los discípulos de estas iglesias que nos presentan el Nuevo Testamento son tan diferentes a muchos de los discípulos de nuestras iglesias? Y la respuesta, creo yo, es esta: nuestro evangelio y nuestro evangelismo son radicalmente distintos al que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Walter Chantry, un pastor bautista, escribe lo siguiente acerca del evangelismo moderno: hemos heredado un sistema de predicación evangelístico que no es bíblico. Nuestro mensaje y forma de predicar el evangelio no se remontan a la Reforma y a sus credos. Son innovaciones mucho más recientes. Peor aún, no se encuentran en las Escrituras. Es evidente que han surgido de una exégesis, una interpretación superficial y de una descuidada mezcla del racionalismo del siglo XX con la revelación de Dios. El producto resultante, dice Chantry, es un conglomerado peligroso, exactamente de la clase que Satanás usa para engañar a los pecadores. Mediante la venta de otro evangelio a esta generación, Satanás ha estado utilizando a muchos hombres sinceros para predicar un Cristo destronado. Los productos del evangelismo moderno son con frecuencia tristes ejemplos de cristianismo. Son personas que hacen una profesión de fe y luego continúan viviendo como el resto del mundo. Esta es una grave acusación, hermanos, que si somos sabios la escucharemos y pondremos atención. De nuevo Chantry dice: los hombres no se están convirtiendo a Cristo porque no tienen el sentido de haber pecado contra el Señor. No son convencidos del pecado porque no saben lo que es el pecado.
¿Y por qué no saben? No tienen un concepto de pecado porque la ley de Dios no está siendo predicada. El problema es que nuestra teología, nuestro evangelio están tan lejos, hermanos, de lo que enseña la Biblia, que nosotros decimos que estamos evangelizando el mundo cuando llegamos a ellos con frases como esta: reciba a Cristo como su Salvador personal, haga una decisión por Cristo, Dios ha hecho todo para salvarlo, ahora depende de usted. Hermanos, eso no está en la Biblia. Nosotros no leemos a ningún apóstol ni al Señor Jesucristo decir palabras como esas. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los métodos evangelísticos más usados por los creyentes el día de hoy? Las 4 leyes espirituales. Un tratado escrito por Bill Bright en Estados Unidos hace unos años, que es repartido y todos los cristianos evangélicos conocen. Esa es la manera de evangelizar. Bright dice que ese método consiste en exponerle al incrédulo 4 leyes. La primera es esta: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. La segunda ley es esta: el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede ni conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Tercera ley: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La cuarta ley es esta: debemos individualmente recibir a Cristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Y ese tratado dice que después de usted presentar esas 4 leyes a la persona, usted entonces debe llevar a la persona que haga una oración del pecador. Y ese tratado trae al final esa oración que usted debe hacer y que él debe repetir. Y después de que ese hombre ha hecho esa oración, se le dice o se le asegura: anote esa fecha, la fecha en que usted hizo esa oración, anote en su Biblia, que nunca se le olvida que en ese día usted fue salvo. No importa si nunca fue a la iglesia, no importa si siguió viviendo sus pecados, si siguió viviendo como el mundo, no importa, usted hizo esa oración, usted es salvo, no se preocupe. Lo importante del evangelismo moderno no son las conversiones, son las decisiones. Alargar una lista de nombres que yo he ganado para Cristo. Decía Carlos Spurgeon, un pastor inglés del siglo XIX: nosotros no consideramos que la salvación de almas se logre al inscribir rápidamente más nombres a nuestra lista para mostrar un buen aumento al final del año. Esto es muy fácil y hay muchos hermanos que hacen un gran esfuerzo y emplean grandes artificios para efectuarlo. Pero si debe ser visto como el alfa y omega del esfuerzo ministerial, el resultado es deplorable. Por todos los medios traigamos verdaderos convertidos a la iglesia, pues es parte de nuestro trabajo enseñarles a guardar todas las cosas que Cristo les ordenó. Sin embargo, esto debe ser hecho a discípulos y no a meros profesantes. Y si no tenemos cuidado, podemos hacer más daño en este punto. Introducir inconversos a la iglesia, dice Spurgeon, o dijo Spurgeon, es debilitarla y degradarla. Y dígame si eso no es lo que está pasando en nuestro país. Muchos de los miembros de nuestras iglesias son inconversos. Profesan fe, pero son inconversos. Y lo único que hemos creado es debilitar la iglesia. Es por lo que nuestro mayor deseo como pastores, especialmente líderes de nuestras iglesias, es tener un entendimiento y una práctica bíblica del evangelismo. Y es por eso que deseo que estudiemos la epístola a los romanos. Ahora, antes de hacer esto, quiero que nos hagamos una pregunta: ¿qué es el evangelismo? O para hacer la pregunta de una manera más específica, más puntual, ¿cuál es el evangelismo bíblico? El evangelismo no es otra cosa que proclamar, que predicar, que anunciar, que declarar, que enseñar el evangelio de Dios. Eso es evangelizar. Es declarar a los hombres las buenas noticias de parte de Dios. Es por eso que el Nuevo Testamento usa ese término, anunciar, para el evangelismo. El mensaje de Dios, el evangelio, son noticias. Y si son noticias, ¿qué hace uno con las noticias? Las anuncia.
En Hechos 14, 21, Pablo y Bernabé están ahí y leemos ahí, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Eso fue lo que hacía Pablo y Bernabé. Eso es lo que hacían los apóstoles. ¿De dónde lo aprendieron? Bueno, del Señor Jesucristo. En Marcos 1:14 leemos que Jesús vino a Galilea haciendo que predicando el Evangelio del reino de Dios. Queruso es el término en el original. Proclamar, predicar, eso es lo que Jesús hizo. Hablar con su boca acerca de ese reino de Dios. O como dice Pablo en Romanos 1:15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Esa frase, anunciaros el Evangelio, es un solo término en el original. Se puede traducir como evangelizar. Es un solo verbo. Pronto estoy a evangelizaros también a vosotros que estáis en Roma. Y como veremos, ese fue el propósito principal de esta carta. El evangelismo. Y si lo que estamos hablando aquí es de evangelismo, entonces es apropiado estudiar esta carta. La epístola de los Romanos no es otra cosa que Pablo escribiéndole el evangelio a esta iglesia. Eso es lo que Pablo está haciendo en la epístola de los Romanos. Eso es lo que vamos a ver ahora. La epístola de los Romanos es una exposición, es la exposición más clara del evangelio de Dios. Si ustedes quieren saber cómo evangelizar, estudien la epístola de los Romanos. Si ustedes quieren saber qué es el evangelio, estudien la epístola a los Romanos. Porque es el detalle del evangelio según Pablo. Ahora, cuando estudiamos la carta, la epístola de los Romanos, podemos ver que tiene muchos propósitos. Pablo tiene varios propósitos cuando escribió esta carta. Sin embargo, la motivación principal de Pablo la encontramos en Romanos 1:15. Él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que motivaba al apóstol Pablo era la predicación del Evangelio. Él deseaba ir a Roma, a estos hermanos. ¿Con qué fin? Predicarles el Evangelio. Ese Evangelio que Dios le había encomendado a él. Que según dice el versículo 1, Pablo dice, fue apartado para este Evangelio, para el Evangelio de Dios. Sin embargo, como le dice en el versículo 13, hasta ese momento Pablo había sido estorbado para no ir a ellos. Pero su plan, según leemos en Romanos capítulo 15, era entonces viajar a España y yendo a España, pasar a Roma. ¿Con qué fin? Predicarles el Evangelio. Y podemos escuchar en sus palabras el anhelo que Pablo tenía. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Este es mi deseo, eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que yo quiero ir a ustedes para predicarles el Evangelio del reino de Dios. Es tan importante este mensaje que ustedes deben escucharlo una y otra vez. Es más, noten lo que dice Pablo en los versículos 9 y 10. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Tanto deseaba Pablo ir a ellos, a predicarles el Evangelio, que esto es lo que Pablo le oraba a Dios constantemente. Señor, permíteme ir a Roma a predicarles el Evangelio a estos hermanos. Eso es lo que motivaba a Pablo a escribir esta carta. Como Pablo estaba siendo estorbado, como tenía ese anhelo ardiente de predicarles el Evangelio, entonces ¿qué hace? Les escribe el Evangelio. Que llegue esto antes que yo. Pero tengo tanto anhelo de predicarles el Evangelio que aquí va escrito. Se los estoy escribiendo a ustedes para que lo lean mientras yo llego. Y cuando yo llego se los voy a volver a predicar. Ahora, ¿cuál era la razón de su motivación? Porque era que Pablo estaba tan ansioso de ir y predicarles el Evangelio a estos hermanos. Bueno, porque Pablo entendía muy bien el Evangelio. Él sabía muy bien lo que el Evangelio podía ser, y eso lo leemos en el versículo 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten que Pablo está escribiendo una iglesia en Roma,
Estos son hermanos, son creyentes. Este es un grupo de personas que ya creen el Evangelio y que se reúnen como iglesia en un lugar específico para adorar a Dios. Pero Pablo escribe que su deseo es predicarles a ellos el Evangelio. No es que el Evangelio es solo para creyentes, para incrédulos. No es que solo el Evangelio es para salvar a un pecador y después ya no lo necesita empezar a escuchar otras cosas. La realidad, dice Pablo, es que no es así. El Evangelio no es solo para los incrédulos. El Evangelio es primariamente un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Y es un gran error nuestro, hermanos, que pensar que la salvación es algo que ocurrió en el pasado en nuestras vidas, en las vidas del creyente. No, la salvación es algo que ocurrió en el pasado, que está ocurriendo en el presente y que ocurrirá en nuestra glorificación en el futuro con la venida del Señor Jesucristo. Dios nos está salvando hoy a nosotros los creyentes. ¿Y qué necesitamos para ser salvos hoy? El Evangelio. La realidad, hermanos, es que nuestra salvación no es algo que ocurrió solamente en el pasado, es algo que ocurre ahora y ocurrirá en el futuro. El Evangelio es un mensaje de Dios para salvarnos a nosotros los creyentes de nuestra idolatría, de nuestro pecado, de ese pecado, como vamos a ver, que aún mora en nuestra carne, para transformar, para llenar nuestras vidas. Como lo escribió Pablo a la iglesia en Corinto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y literalmente es a los que están siendo salvados, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es lo que Pablo entendía claramente, y era esa la razón por la cual deseaba ir a ellos a predicarles el Evangelio. Porque Pablo entendía el poder de este mensaje de Dios para transformar las vidas del pueblo de Dios. ¿Por qué es que nosotros entonces no evangelizamos? ¿Por qué es que vamos en el bus al lado de personas y no hablamos el Evangelio? ¿Por qué es que tantas iglesias no se predica el Evangelio domingo tras domingo? Porque no tenemos el mismo anhelo que tuvo Pablo. Porque quizá no estamos entendiendo realmente el Evangelio y el poder de Él en las vidas de los creyentes. Ahora, ¿por qué amaba tanto Pablo el Evangelio? ¿Por qué? Porque ese mensaje había tenido el poder para cambiarlo a él. Pablo era un esclavo del pecado, era un enemigo de Dios. Él pensaba que estaba bien con Dios, haciendo todo lo que hacía, siendo judío, el mejor entre los judíos. Pero era un perseguidor de Cristo. Y fue cuando Cristo fue a su encuentro, no que Pablo encontró a Jesús, no fue Jesús que lo encontró a él en camino a Damasco, que él entendió la verdad y entendió el Evangelio. El Señor Jesucristo cambió a Pablo, le quitó su idolatría. Y fue por eso que Pablo pudo decir, como lo dijo a los creyentes en Filipos: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mi linaje, mis estudios, todo lo he estimado por basura. Mi dinero, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Y cómo lo conoció? Por medio del Evangelio. No fue solo algo que ocurrió en el pasado, sino que ahora Pablo continuaba aún estimando todas las cosas como pérdida. Y Pablo continúa en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Nada en esta vida le va a dar descanso a nuestras almas, nada en esta vida va a llenar el vacío que tienen nuestros corazones. Nada tendrá ese poder, solamente el Señor Jesucristo, que es predicado en el Evangelio. Es por eso que Pablo vivía para el Evangelio. Es por eso que lo amaba tanto. Es por eso que deseaba que todos los hombres lo escucharan. Porque ese poder que tuvo para transformarlo a él
tendría el mismo poder para transformar a todos los demás pecadores. Es por eso que Pablo era lo único que quería pensar en el Evangelio. Le propuso, le escribió a los Corintios en 1 Corintios 2, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero hablar de fútbol, no quiero hablar de política, ni de pasar mi tiempo en Facebook, no quiero nada de eso. Lo único que quiero es hablar del Señor Jesucristo y del Evangelio. Yo estoy seguro que Pablo encontraba tiempo para hablar de la política del Imperio Romano. Pablo era un académico. Quizás hablaba también de sus pasatiempos favoritos. Se reía con sus hermanos en la fe. Estoy seguro que sí. Pero siempre hallaba la manera de traer todas sus conversaciones de vuelta a lo que era realmente importante, el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo entendía su poder. Él entendía que el Evangelio era el único mensaje que tuvo el poder para salvarlo a él, que tendría el poder para salvar al pecador. Por eso tenía ese ardiente deseo de predicar el Evangelio a todo el mundo. A donde Pablo iba, ¿qué hacía? Predicar el Evangelio. Es lo que quería hacer con esta iglesia en Roma. ¿Hemos entendido nosotros el Evangelio? ¿Hemos entendido su poder? ¿Hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos evangelizando entonces? ¿Por qué desaprovechamos tanto el tiempo en otras cosas, inclusive de nuestro ministerio, en lugar de estar predicando el Evangelio? Hermanos, el cristiano evangeliza porque ha experimentado el poder de Dios, porque sabe lo que Cristo puede hacer por el pecador. Ahora, ¿cuál era el mensaje de la carta? ¿Cuál era el mensaje? Estas buenas noticias que Pablo estaba tan ansioso de predicarle a estos romanos. Bueno, eso es lo que Pablo les escribe. Pablo está escribiendo el Evangelio. Pablo desea llegar a ellos para predicarles el Evangelio, pero como no puede, como ha sido estorbado hasta ahora, lo que hace es escribir la carta para que llegue antes que él. Y en la carta que hace, les detalla el Evangelio. En Romanos 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y escuchen esto: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio no es otra cosa que el mensaje acerca de Cristo. No es el mensaje de cómo puedo yo llegar a ser millonario, ni cómo puedo llegar a dejar de ser pobre, ni cómo puedo ser exitoso. No es el mensaje de prosperidad que está siendo predicado en muchas de nuestras iglesias. El Evangelio es el mensaje acerca del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el mensaje de lo que Dios ha hecho por los hombres, por su pueblo, por pecadores, en su Hijo Jesucristo. Es el mensaje de lo que Dios ha hecho por lo que Él había profetizado por sus profetas en las Escrituras. Lo que Él había hecho en la simiente de la mujer, en la simiente de Abraham, en la simiente de David, que no era otra que el Señor Jesucristo. Él es el mensaje. Jesucristo es las buenas noticias para los hombres. Él es el Evangelio que nosotros debemos proclamar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús es el Evangelio? ¿Por qué es que este mensaje se centra en la persona del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que lo hace a él especial? Bueno, leamos Romanos 1:16, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Empezando esta carta, Pablo está tratando de traer a estos creyentes a que se imaginen estando en una sala de juicios. No como los alguaciles, no como el juez, no como el testigo, sino como el acusado. Su deseo es traerlos a un juicio del cual saldrán librados única y exclusivamente los justos. ¿Quién es el juez? El juez es Dios.
como lo afirma Pablo en Romanos 1:32, en Romanos capítulo 2, versículo 2, en el versículo 16 del capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios es el juez. Y el hombre es el que está sentado ahí en el estrado, esperando la condena. Ahora, ¿por qué es que estamos nosotros en este juicio? ¿Por qué es que los hombres están en este banquillo de los acusados? Bueno, Pablo nos da la respuesta a partir del versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La realidad, dice Pablo, es que nosotros no somos buenas personas, como muchos le hacen creer a los incrédulos. Usted es una buena persona, pero falla a veces. Pero en esencia usted es bueno. Pablo no dice eso. La realidad es que nosotros, sabiendo que Dios es nuestro creador, Dios nos ha manifestado en la creación que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. Y nosotros, a pesar de saber eso, que Él es nuestro creador, nuestro amo, nosotros vivimos no en justicia, sino en impiedad e injusticia. Así es como vivimos. La realidad no es que los hombres hemos tratado de honrar a Dios, sino que sabiendo de su existencia, dice Pablo, hemos detenido con injusticia esa verdad. Esa palabra detener con injusticia es lo mismo en el original como aquel que está haciendo algo como un resorte. Imagínense un resorte de un automóvil. Usted está tratando de apretarlo y hacerlo lo más pequeño posible. ¿Ocupa usted voluntad para hacer eso? Por supuesto. ¿Ocupa fuerza? Sí. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros con la verdad de que Dios es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios. Nosotros estamos voluntariamente, con toda nuestra fuerza, tratando de echar esa verdad fuera de nosotros, desaparecerla. ¿Por qué? Porque queremos ser nuestros propios dioses, nuestros propios gobernantes. En lugar de adorar a Dios, más bien, ¿qué queremos? Le hemos entregado nuestro corazón a la vanidad, a lo creado. Y Pablo se extiende por 2 capítulos para expresar la máxima profundidad de la maldad del corazón de los hombres. Si Dios nos dice, por ejemplo, que Él es quien nos da todas las cosas, nosotros no lo agradecemos a Él, sino que agradecemos a alguien o algo más. Yo traje esta comida aquí, yo pude obtener ese trabajo, yo hice tal cosa, fue Dios quien se lo dio. Nosotros en nuestra naturaleza, eso es lo que hace el hombre natural. En vez de agradecer a Dios por lo que Él le ha dado, agradece algo más. Y muchas veces es a Él mismo, por sus logros. Si Dios nos dice que solo a Él debemos adorar, entonces ¿qué dice Pablo en el versículo 25? Adoramos a las criaturas. Nos ponemos a nosotros mismos como nuestro Dios. Nosotros somos los que vamos a decir que está bien y que está mal, no Dios, nosotros. Si Dios nos dice que el sexo es válido, o el sexo válido es aquel que se da en el matrimonio entre el hombre y la mujer, entonces ¿qué hacen los hombres naturales? Se casan entre hombres. O tienen sexo entre mujeres. ¿Por qué? Porque su Dios no es el Dios creador, sino ellos mismos se han puesto por dioses. La realidad, dice Pablo, la razón por la cual los hombres están siendo enjuiciados es porque los hombres están atestados, dice el versículo 29, de toda injusticia.
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuración, aborrecimiento de Dios, injuria, orgullo, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, etc. De todo eso está lleno el hombre. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Es por esa razón que estamos en juicio. Y por eso dice Pablo en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Todos los hombres hacen esto. Ahora, Pablo sabe que aquí hay no solo gentiles, en esta iglesia hay judíos también. Y ellos debían entender una cosa también. Esta maldad no era solo de los gentiles. A partir del versículo 17 del capítulo 2, Pablo le dice aquí, tú a los judíos que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. Tú que dices que no se de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Los judíos habían tratado de cumplir la ley externamente. Ellos se jactaban de tener la ley de Dios. Ellos creían ser maestros de los hombres, guías de ciegos, pero no entendiendo que ellos mismos eran culpables del mismo pecado de los gentiles. Ellos, teniendo la ley de Dios, la quebrantaron igual. Por eso dice Pablo en el capítulo 3, versículo 9, la sentencia divina para toda la humanidad es la siguiente: todos están condenados. Todos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Pues ya en los capítulos 1 y 2 hemos condenado o hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos los hombres están condenados al infierno en su naturaleza. No hay ningún hombre que se salve de tal condenación. ¿Por qué no? Porque Pablo dice en Romanos 1:17 que solo el justo se salvará. Y si estos somos todos nosotros, entonces todos somos injustos. Entonces ninguno de nosotros va a ser salvo, porque todos somos injustos. Como leemos en Romanos 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Hay un justo en el mundo? No, ni aun uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Toda mi vida he estado buscando a Dios. ¡Mentira! Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es que esa persona sí es buena. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ese es el grave problema de la humanidad. Que existe Dios, el Dios que nos creó, que nos dio una ley para que nosotros viviéramos nuestra vida de acuerdo a esa ley, y nosotros decidimos destruir esa ley y hacer lo que nos daba la gana. Y nos rebelamos contra Dios, contra el Creador. ¿Creen que nos va a ir bien? Y Pablo aprovecha aquí para citar los Salmos. Esta doctrina del hombre no es nueva. Pablo no está hablando aquí de algo nuevo con respecto al hombre. Dios había dado la condición de los hombres por medio de sus profetas desde el principio. Él ya había diagnosticado que, como dice Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Es que una vez al día el hombre piensa el bien. No, de continuo era solamente el mal. Ya había dicho por medio de Salomón en 1 Reyes 8:46 que no hay hombre que no peque.
lo había diagnosticado también por medio del profeta David en el Salmo que cita el apóstol Pablo. Es por esa razón que todos los hombres están bajo la ira de Dios. Así es como comienza la predicación del Evangelio. No diciendo a los hombres que usted es una buena persona, que usted tiene todo, lo único que le falta es a Cristo en su corazón. Usted no tiene nada si no tiene a Cristo. La predicación del Evangelio comienza con mostrarle a los hombres que hay un Dios creador contra el cual ellos se han rebelado y por lo cual todos están bajo la condena de Dios. El hombre no es una buena persona que comete errores. Todos no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la realidad de todo hombre natural. El hombre sin Cristo. El hombre que no desea hacer el bien, que no desea obedecer a Dios y que por lo tanto está bajo la condena y la ira de Dios. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que el mensaje del Evangelio es acerca de Jesús. Porque si esa es la deplorable condición en la que se encuentra el hombre, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Porque como dijo Pablo en Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Jesucristo es necesario. Todos estamos sin comunión con Dios, separados, destituidos de su gloria por nuestro pecado. ¿Qué necesitamos? Alguien que restablezca la comunicación, la comunión. Y Pablo nos va a decir quién es. ¿Cómo es entonces que un criminal puede estar bien con Dios? ¿Cómo podrá un injusto como nosotros, así, descritos por Pablo, ser justificado? ¿Cómo? Escapar del juicio de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, las buenas noticias para los criminales como nosotros, el corazón de este mensaje divino es que el pecador, el criminal, puede ser justificado. Si el hombre en su condición natural entiende cuál es su condición delante de Dios y se le dice, vea, pero hay una manera de que usted puede ser justificado y escapar de ese juicio, hay esperanza. Pero ¿cómo es que el hombre puede ser justificado? Por medio de la fe, dice. El hombre en su condición no puede hacer nada para ser justificado delante de Dios. Como dice el Salmo 143:2. El hombre es un rebelde de corazón. El Evangelio es lo que Dios ha hecho por criminales como nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para declararnos justos. Ese es el Evangelio. Que un pecador, un injusto como nosotros, puede ser declarado justo por la fe en el Señor Jesucristo. Como dice Romanos 3:21-26, y quiero que vayamos ahí, Romanos 3. Estamos avanzando en la epístola, estamos avanzando en este Evangelio que Pablo está predicando a esta iglesia. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Evangelio entonces testifica que Dios dio a su Hijo amado, a su único Hijo, para que poniendo sobre Él los pecados de su pueblo, Dios castigara en Él esos pecados y no tuviera que castigar a su pueblo por esos pecados. ¿Para qué? Para que Jesucristo acabara con la copa de la ira de Dios, para que Él consumiera cada gota de la ira de Dios que estaba puesta por los pecados de su pueblo, con el fin de ¿qué? De propiciar
de aplacar, de remover la ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestros pecados. La condena que estaba puesta sobre nosotros, el castigo que venía sobre nosotros fue ejecutado en el Señor Jesucristo, por Dios. Dios no escondió nuestros pecados debajo de la alfombra. Dios es justo. Dios nunca puede pasar ni tolerar el pecado. Todo pecado debe ser castigado. Por eso el Evangelio es Cristo. Porque en Cristo Dios castigó los pecados de su pueblo. ¿Para qué? Para no tener que castigarnos a nosotros. En nuestro lugar. ¿Con qué fin? Declararnos justos, inocentes, sin culpa. Como si nunca hubiéramos pecado. Libres. Y solo por la fe. Como dice Romanos 3:28, concluimos pues, después de haber dicho esto, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, sin hacer absolutamente nada, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Como dice Efesios 2:9, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea para el Señor, nada más. Hermanos, ¿no es esto una gran noticia para los pecadores? ¿No es esta una gran noticia para que nosotros como pastores compartamos con los demás? Gloria a Dios, hermanos, por el Señor Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es las buenas noticias de Dios para salvarnos de su ira. Ahora, Pablo procede en el capítulo 4 a mostrar esta tesis de que el hombre es justificado únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Con Abraham. Abraham lo usa por ejemplo, porque el testimonio de la Biblia es este, en Romanos 4:3, que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fue cuando Abraham obedeció la ley de la circuncisión, no fue cuando Abraham se circuncidó que Dios lo justificó. No, Abraham fue justificado mucho antes de haberse circuncidado. ¿Por qué? Porque tenía que ser por fe la justificación. ¿Para qué? Para que, como dice Pablo más adelante en Romanos 4:11, para que Abraham fuese el padre de los creyentes. Por fe, nada más. Este es el corazón del Evangelio, la justificación por medio de la fe, la sola fe en el Señor Jesucristo. No hay nada que pueda justificar al hombre si no es la fe en el Señor Jesucristo. Él, dijo Pablo en 1 Corintios 1:30, es nuestra justificación, el Señor Jesucristo. Pero no solo eso. No solo hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, no solo hemos sido perdonados, la ira de Dios ha sido removida de nosotros por la fe en el Señor Jesucristo, hemos sido declarados inocentes, antes injustos, ahora inocentes, libres, sin culpa, por creer en el Señor Jesucristo. No solo eso, dice Pablo, sino que ahora ya justificados, dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios. Antes éramos rebeldes. Enemigos, como dice Pablo en Romanos 5:10, enemigos de Dios. No, estamos destituidos de su gloria, apartados de Él, sin tener comunión con Él. Pero ahora, justificados por medio de la fe, que tenemos paz. Hay paz con Dios, con este Dios creador contra el cual nos habíamos rebelado. Y todo por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque si siendo enemigos, dice Pablo en Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, a partir del versículo 12 del capítulo 5, Pablo va a afirmar otra maravillosa verdad. Donde abundó el pecado en Adán, sobreabundó la gracia en el Señor Jesucristo. El segundo Adán. A diferencia de lo que muchos creen, la gracia de Dios no es algo sin poder. Todo lo contrario, la gracia de Dios es poderosa, es transformadora. Cuando la gracia de Dios llega a un hombre, lo transforma. Escuchaba un ejemplo una vez de un pastor que decía, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a un hombre? O si yo llegara por la puerta, entro aquí
y les digo, disculpen, llegué tarde, pero es que me acaba de atropellar un furgón. ¿Qué van a pensar ustedes? Deje de mentir. Porque ¿qué le pasa a alguien que lo atropella un furgón? Lo transforma, lo desfigura. Bueno, la gracia de Dios es así. Cuando usted dice que es cristiano, cuando usted dice que usted pertenece a Cristo, cuando usted dice que ha sido salvado por Dios, usted está diciendo que la gracia transformadora de Dios ha llegado a su vida. Y si usted sigue siendo la misma persona que usted era antes de esa profesión de fe, usted no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Porque cuando la gracia de Dios llega a un pecador, lo transforma. Lo hace una nueva criatura, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Lo transforma. Una completa transformación. Es por eso que Pablo afirma lo siguiente en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado por nuestra fe en Jesucristo, ¿cómo vamos a ser dominados otra vez por el pecado? No puede ser. La gracia de Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, ha llegado a nuestras vidas. Entonces somos diferentes. Ya no amamos el pecado, amamos a Dios. El Evangelio no solo promete justificación, eso es lo que debemos hacerle ver a los hombres. El Evangelio no solo promete la justificación, sino que promete la transformación de un pecador. No solo para ser justificado, para creer, sino también para morir al pecado, para luchar contra el pecado. Como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En vida nueva. Ahora dice Pablo en Romanos 6:18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, de su poder. Ya no nos gobierna el pecado, ahora nos gobierna el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros podemos ver que, ¿cuáles son las aplicaciones? Capítulos 1 al 11 de la Epístola de los Romanos es el mensaje del Evangelio, es la declaración de Pablo del Evangelio de Cristo. Del capítulo 12 al 16 son las aplicaciones de ese mensaje. Es la vida en la que debe andar aquel que ha sido alcanzado por esta gracia de Dios. Es la vida nueva. Y léanse el versículo capítulo 12 al 16 para que vean cuál es esa vida nueva. Es una vida transformada. Porque es que muchos pastores entonces pueden consolar a un hombre que está viviendo en su pecado, andando como el mundo, y le dicen, recuerda aquella oración. Todavía usted sigue en pornografía, sigue fumando, sigue haciendo en drogas, pero recuerde aquella oración, usted es salvo, no se preocupe. O dicen, es que esa persona aceptó a Cristo como Salvador, pero no como Señor. O enseñan el cristianismo carnal. ¿Cómo pueden pastores enseñar esas cosas? No conocen el Evangelio, no conocen su poder, no conocen al Señor Jesucristo. La realidad, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, es que sí, el cristiano ha sido justificado, sí, el cristiano ha sido transformado por la gracia de Dios, pero la realidad es que el pecado aún mora en nuestra carne. Ciertamente hemos sido transformados, hemos recibido, Dios ha quitado de nosotros el corazón de piedra, ha puesto en nosotros el corazón de carne, nos ha dado su Espíritu Santo dentro de nosotros, para que andemos en sus estatutos, nos ha dado arrepentimiento, para que veamos el pasado de nuestros pecados y nos aborrezcamos por esos pecados, ¿sí? Como dice Ezequiel 36. Pero la realidad es que el pecado aún mora en nuestra carne. Hemos sido justificados, hemos sido transformados, pero aún mora el pecado en nuestra carne. Sin embargo, a pesar de esto, la gracia de Dios nos hace odiar ese pecado que aún mora en nosotros. El cristiano no lo ama, no le sirve ese pecado, lo odia y desea que sea quitado de su vida. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, dice en Romanos 7:21, que el mal está en mí, en mi carne.
por eso Pablo afirma estas palabras en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo alguien que ha sido renovado en su mente puede decir esto. Si el pecado mora aún en mi carne, si esto es lo que me lleva a pecar contra Dios, miserable de mí, ¿quién entonces me podrá quitar este pecado de mi carne? Leamos Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él lo hará. No ahora, en el futuro, en su segunda venida, en nuestra glorificación. Ahí será, según el propósito de Dios en nuestra salvación, que Él quitará el pecado remanente en nosotros. Pero durante su vida, el cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios dirá todos los días: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el capítulo 8, Pablo procede a decirnos cómo es que el Señor Jesús nos da esa victoria sobre el pecado. Nos dice que es por medio de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo no para que andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, haciendo morir, como dice Romanos 8:13, las obras de la carne, ese pecado remanente. El Espíritu Santo lleva al creyente a que hacer morir, a mortificar, a matar, a aniquilar ese pecado que aún mora en mi carne. Es por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Por qué? Por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sin Jesús no tendríamos el Espíritu Santo. Sin Jesús sería imposible luchar con nuestro pecado. Es por eso que Él es el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo es por medio de quien Dios nos ha adoptado como sus hijos, y por lo cual nosotros podemos decir, como dice Romanos 8:15, Abba, Padre. No solo hemos sido justificados, no solo hemos sido transformados, sino que hemos sido adoptados por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fue para eso que Dios nos escogió, para ser suyos en Cristo. Para esto nos predestinó, para esto nos llamó, para esto nos justificó y para esto nos glorificará. Como dice Pablo en Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El orden de la salvación. Dios lo hizo todo. Estas son las promesas de Dios en el Evangelio. Estas son las promesas de Dios que hay en Cristo Jesús para su pueblo. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Dudamos de las promesas de Dios? ¿Vamos a dudar de su amor por nosotros? Hermanos, Dios ha hecho lo impensable por nosotros. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó lo más valioso del universo, a su Hijo, por nosotros. Lo mató, descargó toda su ira sobre Él, por nosotros. ¿Dudamos nosotros de que Dios no nos va a dar lo que necesitamos? Cristo es la evidencia de que Dios nos dará en Cristo todas las cosas. Todas sus promesas serán cumplidas, de que nos va a preservar hasta el final, como dice Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni yo mismo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Hijo para salvarnos. ¿Cómo nos va a perder? ¿Cómo nos va a dejar, nos va a soltar de las manos de su Hijo?
Él lo entregó, lo mató para salvarnos y es lo que Dios va a hacer. Este es el mensaje que nosotros debemos predicar. El mensaje que debemos creer. El mensaje que debemos llevar a las naciones. El mensaje que deberíamos nosotros como Pablo decir que todos los hombres escuchen. El mensaje acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que si alguno confesara con su boca y creyere con el corazón será salvo, como dice Romanos 10. Y si eso es así, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué dice Pablo? Si este es el evangelio que transforma vidas, que salva pecadores, el evangelio que si alguien confiesa será salvo, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el evangelio. Pero escuchen la pregunta que hace Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Muchas conferencias, muchos seminarios tratan acerca de los métodos de evangelizar. Cómo tener una evangelización efectiva y cómo mejor acercarnos a los jóvenes y a los pandilleros y a X. Evangelizar es predicar el evangelio. Lo único que se necesita es alguien que ame al Señor, que entienda el evangelio, que tenga amor por las almas y que tenga una boca con que predicar ese evangelio. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si van a oír, tiene que haber alguien que predique. Si van a creer, tiene que haber oído. Pero nadie creerá si no hay alguien, un cristiano fiel que haya entendido el evangelio, dispuesto a abrir su boca y a predicar el evangelio. Este es el mensaje que Dios usa para abrir oídos, el mensaje que Dios usa para producir aquella fe que justifica, la fe en el Señor Jesucristo. Es la fe por medio de la cual Dios salvará a todo Israel, al Israel espiritual, a su pueblo, en el día final. Como dice Pablo en Romanos capítulos 9 al 11. ¿Qué queda por hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer todos nosotros cuando escuchamos lo que Dios ha hecho por hombres como nosotros en su Hijo Jesucristo? Lo único que queda por hacer es lo mismo que hizo Pablo. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos tal evangelio, tal noticia, tal plan de salvación? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hizo Pablo al final de Romanos 11. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién podía haber pensado en tal plan de salvación? ¿A quién se le puede haber ocurrido? A nadie, solamente a Dios. Cuando nosotros entendemos este evangelio que es predicado en las Escrituras, a lo que nos debe llevar es a adorar a Dios, a exaltarlo, a amarlo cada vez más, a presentar nuestros miembros, como dirá Pablo en Romanos capítulo 12, a Dios como instrumentos de justicia. Pero este es el mensaje que cambia vidas. Este mensaje que Pablo le escribió y que quería predicarle a estos hermanos en Roma. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, así, haciéndole ver a los hombres su maldad, su condición delante de un Dios santo, de su Creador, ante el cual ellos se han rebelado. No diciéndole a los hombres, Dios te ama así como eres, así con tus fallas, con tus pecados, Dios te ama. Solo acepta a Cristo en tu corazón.
Tampoco le digamos a los hombres que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El único plan que tiene Dios para un pecador que no se ha arrepentido de sus pecados es el infierno. El hombre necesita entender cuál es su verdadera condición delante de este Dios santo. Él está bajo la ira de Dios. Por su pecado, él es un rebelde. Y nuestro deber es exponer a los hombres en amor cuál es esa condición de la Biblia. Esto es lo que la Biblia dice. Todos nosotros, le dijo Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como se encuentran todos, no tienen esperanza. Nuestra intención es mostrándoles su condición delante de Dios, poder mostrarles a Cristo y cómo Él es las buenas noticias de Dios para un pecador como Él o como ella. Mostrémosle nosotros por las Escrituras a las personas cómo Cristo solamente pudo pararse en medio de Dios y el hombre para traer la paz. Cómo solamente Jesús puede justificar a un pecador. Cómo solamente Él pudo vivir esa vida perfecta que Dios requería de todas sus criaturas. Cómo solamente Él pudo morir en la cruz de Calvario cargando los pecados de su pueblo. ¿Para qué? Para traer perdón. Mostrémosles a los hombres cómo solamente Jesucristo, por las Escrituras, cómo solamente Jesucristo pudo resucitar. ¿Para qué? Para darle vida nueva a su pueblo. Mostrémosle cómo solo Él, cómo solo este Dios hombre, el perfecto, pudo resucitar para traer resurrección espiritual a nosotros los creyentes. Y muéstrenle cómo solamente en Cristo puede obtener un hombre arrepentimiento, la fe y el Espíritu Santo para ser sacados del mundo, ser transformados y entrar en el reino de Dios. Nuestra predicación debe hacerle ver a los hombres que su condición sin Cristo es terrible. Ellos piensan que están bien, pero ellos están muertos espiritualmente. Ellos no pueden ver la realidad de su condición. Y es nuestro deber, porque sabemos lo que dicen las Escrituras, decirles como atalayas a los hombres. Más que métodos, debemos enfatizar qué es lo que debemos decirle a los hombres, cuál es el Evangelio, cómo debemos predicarlo, hablarlo, decirlo, proclamarlo con nuestras bocas. El cristianismo de hoy desea hacer cierta esa frase que se le achacó falsamente a Francisco de Asís, que dice: prediquen el Evangelio en todo momento y si es necesario usen palabras. Porque en la Edad Media eso es lo que hacían, llevaban a los pueblos donde la gente ignorante de las Escrituras estaba y les hacían una obra de teatro y eso era para ellos evangelizarlos. No, evangelismo es proclamar el Evangelio, es predicarlo, es hablarlo, es usar nuestras bocas para predicarles a Cristo a los hombres. Usemos nuestra boca. Dejemos de usar entretenimiento, cosas para excusar nuestra falta de evangelismo. Abramos nuestra boca y prediquemos este Evangelio de la Biblia. Y por último, hermanos pastores, prediquemos el Evangelio a nuestros hermanos en la iglesia, domingo tras domingo. Que cada domingo nuestros hermanos escuchen estas buenas noticias de Dios para su pueblo. Note que Pablo no pensaba que el Evangelio era solamente para incrédulos. O Pablo pensaba que el Evangelio era primariamente para la iglesia, para los creyentes, para los llamados a ser de Jesucristo, como dijo en Romanos capítulo 1. A los amados de Dios, llamados a ser santos. Aquellos cuya fe se divulga por todo el mundo, como dice Romanos 1:8. Es para ellos. Para ellos Pablo escribió este mensaje. Para ellos les escribió el Evangelio.
A ellos quería ir a predicarles el Evangelio, a creyentes. ¿Y por qué? ¿Por qué les llama Pablo a predicar el Evangelio a creyentes? No es que son salvos ya. Pablo conocía muy bien la doctrina de la salvación. Como dije, Dios nos ha salvado, nos está salvando y nos salvará en el futuro. Pero lo está haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo, que usa su palabra predicada para fortalecer nuestra fe. Como dijo Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al pecador cuando el Espíritu Santo cambia su corazón, le da fe para escuchar esa palabra. Pero la fe aumenta cada día más en el creyente por medio de la misma predicación de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio. Es escuchando lo que Cristo hizo por nosotros una y otra vez, profundizando cada vez más en esa increíble verdad del Evangelio. El creyente es fortalecido en su fe. En cada pasaje del Evangelio, ¿de quién tratan las Escrituras? De Cristo. Él es el mejor Adán, el segundo Adán, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. De él hablaron todos los profetas, de él hablaron los salmos. ¿Por qué? Porque él es el Evangelio. Nuestras iglesias, nuestros hermanos necesitan escuchar domingo tras domingo del Señor Jesucristo, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Él. Es eso lo que Dios usará para fortalecer nuestra fe, y fortalecidos en la fe podremos ser santificados cada día más, hasta aquel día en el que Jesucristo vuelva y se ha quitado de nosotros este pecado que mora en nosotros, seamos glorificados hasta ese día. Pero hasta ese día necesitamos los creyentes día tras día ser recordados del Evangelio del Señor Jesucristo. Y recordemos esto que dijo un teólogo americano: el amor por Dios y su Cristo inducirá, sí, compelirá al Hijo de Dios a dedicarse con todo su corazón a esparcir el Evangelio, porque sabe que el fin último será la glorificación de Dios y Cristo. A través del evangelismo, el día se acerca cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Esa es la principal preocupación de aquel que ama a Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque queremos que Dios sea glorificado en Cristo Jesús, en nuestra proclamación de Cristo. Que este sea nuestro deseo. Que así sea como nosotros vivamos nuestra vida como pastores y como líderes en nuestras iglesias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, gracias por dejarnos escrito en uno de los libros de tu palabra con tanta exactitud el mensaje del Evangelio para nuestro beneficio. Padre, que nosotros el día de hoy te adoremos por esa salvación que hemos experimentado, que ha llegado a nosotros por gracia, gratuitamente, de parte de ti, en Cristo Jesús. Oh Señor, si tú no hubieras hecho algo, nosotros iríamos al infierno. Pero te agradó a ti, Señor, enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y te damos gracias por Él. Y te pedimos, Señor, que ese Evangelio continúe transformando nuestras vidas, nuestras mentes. Que nosotros, cristianos, querramos, Señor, ser transformados cada vez más por ese Evangelio. Para vivir para ti, Señor. Para ser más fieles a ti. Para luchar cada vez más contra nuestro pecado. Y Señor, que tú nos uses para predicar este Evangelio que tú nos has dejado en tu palabra, desde Génesis hasta Que nos uses a nosotros para predicarlo a toda criatura.
a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y a cualquier persona, Señor, que tú traigas en nuestra vida. Oh Señor, queremos que tú seas glorificado. Y la gloria tuya, Señor, está mayormente expresada en el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, te alabamos y te damos gracias por esta conferencia. Que mañana podamos tener más tiempo, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.